Bueno, buenos días a todos. Creo que sí, ya más o menos vieron la presentación por ahí en la plataforma. Mi nombre es Alejandra Regalado y voy a estar con ustedes acá en esta materia. Si hay algún momento en el que necesiten preguntar algo, igual lo pueden hacer. Para iniciar esta parte, como ahora vamos a ver más que todo lo que es el concepto de la evaluación, algunas cosas históricas. Como ustedes saben, hay dos materiales que son los que se están trabajando. Uno que es un libro que tenemos de alguna forma así en físico y tenemos otro que es en digital. Entonces, con respecto a esos materiales, también tenemos otras cosas que tienen que ver con la parte ya de la plataforma, de lo que nosotros normalmente trabajamos. Y en algunas de esas cosas quisiera, digamos, compartir con ustedes para que más o menos revisemos al menos la parte de las orientaciones. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer esta parte de las orientaciones. Sí, no. Un poco, ok. Dentro de las cosas que son como un poco más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, no vamos a revisar todo el documento, pero sí al menos las partes que digamos nos interesan, al menos para la materia y para la aprobación misma de la materia, ¿no? Entonces ahí está toda la información. Algunos tipos de actividades que nosotros vamos a estar realizando, por ejemplo el foro de consultas, que son donde ustedes pueden escribir con mayor facilidad y ahí se les responde alguna duda que ustedes tengan o alguna cosa que quieran compartir. También tenemos la parte de los foros académicos, en donde sí, ahí sí es necesario que ustedes vayan respondiendo y ahí les voy a pedir de favor que siempre sea en el foro que corresponde a este grupo virtual. No tiene que ver, en este caso, con la sede donde ustedes están, si son Sonate, si Santa Ana, sino justamente en el grupo virtual que les corresponde, porque de lo contrario yo no puedo visualizar lo que ustedes han comentado. Entonces, el ciclo pasado tuvimos un poco de dificultad en esta parte porque habían escrito en el foro, pero de la sede en la que ustedes estaban, no en el virtual. Entonces, ahí tuvieron que esperar un poco al que el coordinador asignara esa nota. Entonces, por favor, escriban en el foro que le corresponde al grupo virtual al que pertenece. Luego también tenemos las tareas que, como ya saben, tienen que entregarlas en la plataforma. Y en este caso ya saben que no hay prórroga. Así que por favor no hay que esperar al último momento, porque si no, ya saben que la plataforma de pronto se satura y más de alguno no va a lograr ingresar. Así que si ustedes, digamos, están 10 minutos antes, que es el límite de tiempo, y no lo pueden entregar porque no se los permite la plataforma, envíenlo a mi correo, pero siempre súbanlo a la parte de la plataforma, pero tiene que ser antes de la hora, porque de lo contrario va a haber un poco de dificultad en esa parte, ¿sí? Y luego tenemos lo que son las pruebas ordinarias virtuales, que ya saben que al menos en las asignaturas que son así virtuales, pues las pruebas también lo son también virtuales. Y algunos trabajos que se les vamos a dejar de tarea. También las que en esto también cuentan las preguntas que ustedes deben entregar después de cada tutorial. ¿Sí? Otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta son las reglas generales para presentar esos trabajos. Tiene que ser en Word, ¿sí? Y tienen que respetar este tipo de letra y el tamaño. Hay algunas veces que van y buscan información de otros documentos y van cortando, pegando y de repente aparece un montón de tipos de letra, de tamaño, entre otras cosas. Entonces hay que procurar que todos tengan el mismo tipo de letra, que todos tengan el mismo tamaño para que no tengamos problemas con esa parte. Si en algún punto necesitan entregar como muchos documentos de alguna tarea que se les deje, tienen que comprimirlos, porque si no la plataforma solo agarra uno. Entonces van a ver varios de los documentos que ya no se van a poder observar. ¿Sí? Y lo otro que tiene que ser de forma individual. Y siempre, siempre, siempre tienen que agregar la parte de la bibliografía en normas APA. Si usted solo revisó
el documento que les aparece ahí en la plataforma, pues cita ese documento. Si usted solo revisó el libro ese que tenemos así en físico, también colóquelo, aunque sea una cita, pero siempre debemos de citar algo porque de alguna forma hemos leído algún documento externo que nos ha apoyado para entregar cierto tipo de tareas. Entonces, siempre hay que agregar las normas APA. Aparte que en la evaluación, en las rúbricas que nosotros nos colocan, siempre aparece por ahí la parte de las normas APA. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Buenos días, no hay problema. No sabría decir si es el grupo de San Miguel, porque a mí en general solo me aparece el grupo virtual. No he identificado realmente qué departamentos están o qué sedes están, ¿sí? De todas formas, puede ver la tutoría y ya luego revisamos un poquito a qué sede pertenece, ¿sí? Otra de las cosas que es importantísimo es esta que aparece aquí, justo está en negrita y en cursiva. Por favor, yo sé que ustedes a veces tienen como muchísimas actividades que entregar, seguramente trabajan, son padres de familia, en fin, yo sé que tienen muchas cosas que hacer y es normal que a veces se reúnan, quizás al menos así virtualmente, por chat, en el WhatsApp, en donde sea, y las tareas las trabajan en conjunto, pero por favor cuando lo hagan, sí pónganse de acuerdo y cada quien escriba en sus propias palabras, ya sea lo de las preguntas que se le solicitan o las tareas, porque si no, la parte de copiarse unos con otros, me ha tocado más de alguna vez revisar tareas en donde son idénticas, casi que literalmente solo cambiaron el nombre de una persona por otra. Entonces esto entra en la parte de plagio en la tarea. Entonces se les puede anular si ustedes tienen exactamente lo mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esta parte. Ok, por ahí más o menos están apoyando a la compañera ahí, compañero, perdón. Y dice que la sede de San Miguel es la del virtual 2, que está con el otro licenciado. Bien, no sé si hay dudas en esta parte de cómo vamos a entregar las tareas. Entonces hay dos cosas, repito, que tenemos que tener claras. Uno, siempre agregamos lo de las normas APA. Y lo otro es que, por favor, no tareas idénticas, ¿sí? Bien. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tratar el día de hoy tiene que ver con, perdón, se me fue. Tiene que ver con las tareas, ¿sí? En este documento que ustedes tienen de las orientaciones les aparece cuánto vale cada una de las tareas para que ustedes vayan organizándose y si en algún momento no pueden entregar una tarea o algo, al menos tengamos claro más o menos por dónde va a andar nuestro promedio y nos vayamos preocupando un poquito si es que acaso nos estamos quedando muy atrás, ¿sí? Y otra de las cosas que es súper importante que tengamos en cuenta siempre es esta parte de las fechas de entrega. Si es posible lo imprimimos y lo ponemos por ahí en la puerta de nuestro cuarto o en algún lugar, de modo que estemos visualizando, porque a veces entre tantas actividades se nos olvida de qué materias teníamos una actividad. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, la parte que está acá, donde nos dice qué es lo que vamos a hacer y en qué momento vamos a entregar cada una de las cosas. En ese sentido, quiero felicitar por ahí a algún compañero que también me empezó a preguntar sobre la parte del mapa conceptual, que todavía no habíamos iniciado la parte de las tutorías, pero ya estaban ahí como al 100% ya buscando información sobre eso. Entonces, es muy importante que tengamos clara esa parte. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora sí ya a iniciar con la parte de ponernos de acuerdo sobre todo para las fechas, digamos, en las que nosotros vamos a trabajar. Bien. Como ustedes saben, siempre tenemos como un horario de consulta, es decir, el día sábado es la parte de la tutoría virtual, pero hay un día a la semana en donde nos vamos a conectar, o al menos yo particularmente voy a estar conectada y voy a estar pendiente de todas sus consultas, ¿sí?
Entonces, me gustaría quizás que nos pusiéramos de acuerdo qué día a ustedes les parece como más adecuado y el horario. Entonces, repito, yo siempre estoy tratando de responder un poco más, digamos, es más rápido para mí la parte del correo electrónico porque me cae directamente el teléfono, pero es importante también, algunas veces es como complicado estar respondiendo mensaje por mensaje ahí en el correo electrónico. Entonces, es importante que elijamos un día en donde nosotros nos podamos conectar todos. ¿Sí? Entonces, no sé qué día les parece a ustedes como más adecuado. El Licenciada, día. buenos días. Buenos días, digan. Fíjese de que para al menos la otra asignatura que acabamos de recibir quedó el lunes de 7 a 8, entonces podría ser quizás el martes. Martes. Ok. Bueno, martes, Sí. miércoles, dice alguien por ahí. No sé qué dicen los demás compañeros. ¿Qué día les queda mejor? Habemos varios ahorita, entonces creo que podemos tomar una decisión un poco más acertada para todos. De 8 a 9, lunes, miércoles y viernes quedó el otro licenciado. Podría Ah, ser. Ajá. Él dejó la opción de los 3 días, ¿verdad? Pero no vamos a estar los 3 días con él. Por eso decía yo martes, pero no sé. muy bien, la compañera propone martes. No sé qué dicen los demás. ¿Les parece bien martes? Ok. Sí, podríamos cambiar la hora. Digamos que yo tendría libre de 6 en adelante. Entonces no sé de qué horas a qué horas les quedaría. Acuérdense que este no es como obligatorio que todos tenemos que estar, sino que depende mucho de las necesidades particulares de cada quien. Eso solo significa que yo en este momento voy a estar conectada y ustedes van a poder conectarse también y hacer las preguntas que requieran, entre otros aspectos. Entonces, no sé si martes, en este caso, digamos, a las 6 o a las 7, no sé qué dicen ustedes. A ver, por acá algunos dicen martes de 7 a 8. ¿De 7 a 8 les queda bien a todos o a la mayoría? Ok, entonces vamos a anotarlo, va a ser martes de 7 a 8. Sucede que de 8 a 9 me parece que alguien más ya tenía, digamos, actividad. Entonces, igual, si en algún momento necesita alguien conectarse a esta hora de 8 a 9, también me lo puede solicitar. Entonces, porque sé que a veces no todos tenemos como el mismo horario, pero es importante dejar ya un horario general. Pero si alguien tiene como una necesidad muy particular, me puede escribir y me dice, licenciada, mire, podemos conectarnos tal día a tal hora. Y si yo tengo como disponibilidad en ese momento, me conecto, no hay problema. ¿Sí? Estamos bien, entonces, martes de 7 a 8, la mayoría. Ok, en el caso de Wilfredo creo que podría, sí, siempre quedan grabadas, no hay problema. Si al caso usted necesita como algo muy particular que necesite preguntar, como lo mencionaba antes, podemos, en este caso puedo quedarme yo conectada y usted entra a la tutoría y me hace las preguntas que considere, e igual la otra queda grabada por las dudas que también necesite verificar algunas cosas que se hablaron ahí. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar martes, dijimos de 7 a 8. Bien, ya digamos superada esta parte, sí, no hay problema. Ya superada esta parte del horario de consultas, vamos a iniciar. Evaluación. Creo que
todos hemos pasado por la parte de la evaluación en algún momento de nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros hemos evaluado y cuándo lo hemos hecho? En el caso de ustedes, ¿consideran que alguna vez han realizado evaluaciones? Licenciada, Sí, díganme. en mi caso yo digo que sí, Ajá. porque como la evaluación es un proceso a través del cual se emite un juicio, ¿va? De valor. Exacto. Uh-huh. Entonces yo digo que sí, aunque no hayamos, bueno, yo trabajé como docente, ¿verdad? Un tiempo, pero como madre de familia también se hacen evaluaciones. Exacto. Creo que todos en algún momento hemos realizado una evaluación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hemos evaluado cuando nosotros hemos evaluado o cuando nosotros consideramos que hemos realizado alguna evaluación? En el caso de trabajar como docentes, se evalúan, creo yo, varias cosas porque, como hemos mencionado en otras asignaturas, una evaluación no es solo al alumno, sino también a los docentes. Uh-huh. Entonces se evalúa que si se lograron los objetivos o, o los contenidos, si ellos asumieron los contenidos que les hemos querido enseñar, creo yo. Muy bien, como que al menos en la parte, digamos, de la educación, nosotros tenemos como claridad con respecto a la parte de la evaluación. Sin embargo, creo que todos en algún momento de nuestra vida, aunque no seamos docentes, hemos tenido la oportunidad de evaluar. De hecho, cada vez que nosotros necesitamos, por ejemplo, comprar algo, tiene algún propósito lo que compramos y necesitamos realizar una evaluación. Ya sea que de alguna forma nosotros tengamos por ahí, buenos días, tengamos por ahí una idea de, por ejemplo, el presupuesto que tenemos para comprar algo, nosotros evaluamos si será que nos alcanza o no nos alcanza. Es decir, la evaluación en general no tiene que ver, como decía la compañera, únicamente con la parte de educación, la educación formal como la conocemos actualmente, sino que tiene que ver con muchísimos otros aspectos, ¿no? Es decir, darle como un valor a la situación de qué es lo que está sucediendo. No sé Tiene los que demás ver, compañeros. Sí, diga. tiene que ver con la vida en sí. Así es. Sí, Porque cuando usted mencionaba eso del presupuesto, también nosotros evaluamos cuáles son las cosas primordiales. Por ejemplo, cuando exacto. vamos a comprar, ¿verdad? Lo que usted decía. Entonces, se evalúa dependiendo de la importancia. Así es. Entonces, la evaluación está en todo. Normalmente, o en tradición, siempre cuando hablamos de evaluación, lo primero que se nos viene a la cabeza es como la escuela, es decir, la educación formal. Pero realmente la evaluación es en general, ¿verdad? Tiene que ver con muchísimos aspectos. Y de hecho, al menos históricamente, la evaluación no nació en la parte de la educación. Es decir, tuvo que pasar mucho tiempo para que se incluyera en la parte de la educación. Pero sin embargo, tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, sus inicios, la parte donde se inició la idea esta de evaluación, no como la conocemos ahora, inició ya en sus tiempos en Mesopotamia, que fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego, por ejemplo, la primera vez que se trabajó el examen escrito, que es lo que nosotros más asociamos con la evaluación, fue en la parte de la dinastía china, que ellos tenían que saber, digamos, qué es lo que necesitaban para su servidumbre, qué es lo que ellos debían de cumplir, y entonces ahí empezó la parte de la evaluación, ya un poco más formal, como es la del examen escrito, que nosotros conocemos actualmente. Y luego ya, allá por 1530, sí ya se introducen las escuelas primarias, ¿verdad? Ya empezamos a ver la parte de la evaluación tal como la conocemos ahora, o al menos una pequeña parte de lo que nosotros conocemos ahora porque ha cambiado un poco con el tiempo. Si hay como dudas en esta parte, por acá el licenciado se estaba presentando, ¿verdad? Dándoles la bienvenida acá a esta asignatura. No sé si los demás compañeros desean agregar algún otro aspecto de la evaluación o algo en donde hayan sentido que estaban realizando también de alguna forma una evaluación.
Estamos bien. Bien, a medida que nosotros fuimos conociendo, digamos, la parte de la evaluación, como se conocía, ha existido algunos cambios dependiendo de las generaciones que lo hayan trabajado o para qué se necesitaba la evaluación. Entonces, en general, la evaluación está actualmente, o al menos en la parte en la que nosotros lo estamos trabajando también, relacionado con la parte de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la idea de la evaluación, como dice por acá, tiene que ver con la parte de las evidencias. Como ya lo mencionaba la compañera, de alguna forma yo estoy trabajando con mis estudiantes algún tema y yo necesito una evidencia de si ellos lo comprendieron o no, porque si no de pronto se me da por avanzar en el tema y no he tomado en cuenta si ellos ya lo asimilaron, si puedo pasar al siguiente tema o no. ¿Sí? Entonces necesito una evidencia. Pero no es solo una evidencia cualquiera, sino que tiene que ser una evidencia justa, que es lo que normalmente no se trabaja mucho en la parte de la evaluación, y tiene que ser apropiada. Y la parte de apropiada es como la parte difícil de identificar qué tipo de evaluación es apropiado para lo que yo quiero realizar. Y esto nos permite hacer un juicio ya sea de un objeto o una persona, como ya lo estábamos hablando. Por ejemplo, el presupuesto no me ayuda a fundamentar si me alcanza o no me alcanza y si estoy haciéndolo de manera apropiada. Y tiene que ver también con generar transformaciones o cambios de alguna forma en las conductas importantes. Ahora, esta parte de generar transformaciones o cambios de conductas importantes, ¿por qué creen que se asocia a esta parte de la evaluación? ¿Por qué creen que tiene ese propósito de generar transformaciones o cambios de conducta? Yo considero que puede ser, licenciada, porque mediante la evaluación, pues cuando uno va valorando, ¿verdad? El entendimiento, si lo ponemos en el ámbito educativo del estudiante o la conducta que el estudiante está teniendo hasta cierta parte del contenido que se está impartiendo, así uno puede ir verificando o transformando inclusive el tipo de conducta que uno tiene cuando está impartiendo el tema en sí. Tiene que ver mucho con todos esos aspectos, ¿verdad? De las transformaciones que esperamos nosotros observar en el estudiante, en el contenido, e incluso en nuestras propias conductas. Cuando nosotros vemos que una estrategia que hemos tomado, evaluamos un poco a nuestros estudiantes del comportamiento que ellos tienen, y si por ejemplo los vemos como muy aburridos, es una parte de una evaluación y tengo que buscar un cambio, en este caso en mi conducta como docente. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás compañeros? Es el primer día y todos estamos así como un poco tímidos. Porque cada vez que se evalúe es para mejorar los aspectos que se evalúan. Exactamente, tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Si yo voy a evaluar, es para realmente emitir un juicio y generar un cambio. No es solo que evalúe y así, esto, por ejemplo, tiene alguna deficiencia y lo dejo ahí. Sino que yo debo de mejorar ese aspecto que no me está saliendo quizás muy bien en ese momento. ¿Qué otra cosa? Bien, quizás vamos digamos, tener un poco más la libertad de comentarlo cuando vayamos avanzando en esta parte. Quizás ahorita no lo tenemos como muy claro, esta parte de la transformación o los cambios de conducta. Pero más adelante viene como la otra parte. Ahora, lo que sí quiero como recalcar en cada momento es que cuando nosotros evaluamos, realmente tiene que ser para transformar algo, para realizar un cambio. No es la evaluación como nosotros tradicionalmente la hemos concebido. Que me realizan un examen, por ejemplo, me asignan una nota y ya estuvo, ¿sí? Entonces tiene que haber un cambio. Yo tengo que tomar una acción respecto a los resultados que he tenido de esa evaluación. Entonces tengo que generar cambios, en este caso ya sea de conductas mías o en el caso de los estudiantes. Porque la evaluación no necesariamente, como lo habíamos dicho algo, está relacionada solo con la parte del contenido.
como ahí lo dice, tiene que ver con las conductas, ¿sí? Muchos de nuestros estudiantes, quizás cuando nosotros los conocemos, tienen una conducta y a medida vayan tomando como un poco más de confianza, su conducta va cambiando. En algunos casos puede mejorar y en otros casos, dependiendo de las acciones que nosotros tomemos, pueden empeorar. Entonces ahí habría que verificar realmente si las acciones que nosotros estamos tomando nos están ayudando a alcanzar ese objetivo que nosotros nos hemos propuesto. En ese sentido, han existido varios cambios, en este caso, bien particulares, que tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes. Entonces, observemos un momento las generaciones que hemos obtenido y qué es lo que se ha hecho en cada una de esas generaciones, ¿sí? Y luego comentamos un poquito cuál es la que nos ha llamado, por ejemplo, más la atención de lo que se hacía en cada una de estas generaciones. Licenciada, no sé si es solo mi caso, pero le escuché algo cortado. ¿Me podría repetir eso, por favor? Sí, claro. Observamos en un momentito, por ejemplo, lo que tenemos acá de las generaciones, es decir, los cambios que se han realizado, y comentamos alguno que nos haya llamado la atención, es decir, el énfasis que tuvo en cada una de esas generaciones. ¿Cómo observan ustedes, en este caso, por decirlo así, la evolución de las generaciones en la evaluación? Licenciada, Diga. yo creo que se ha ido cambiando, ha ido viendo según la realidad que se va viviendo, porque cada generación es diferente. Entonces, de acuerdo a la evolución de las personas, así también ha ido cambiando la evaluación, porque antes se hacía de una manera, como ahí dice, uso predominante de la medición, para ver cuánto han aprendido, para ver qué han memorizado, y lo hacían de una manera muy, eh, ¿cómo se dice? Hasta, ajá, Cerrada, quizás. ajá, va ahí de acuerdo a los cambios que han venido surgiendo, según las necesidades, según la realidad del momento, pienso yo, según las generaciones a las que se le va realizando la evaluación. Sí, depende mucho, digamos, de las generaciones que nosotros hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, a medida van cambiando las necesidades, pues también tienen que cambiar un poco la forma en la que evaluamos. ¿Qué más observan ahí? Fíjese que no sé si cabe aquí un comentario. Yo estaba viendo en las noticias que la ONU quiere declarar o quiere como exigir que ya no se hagan evaluaciones en los centros escolares, porque dicen que eso como que daña el cerebro de las personas. Y Sí, también leía yo por ahí un documento donde dice que en Japón no hacen evaluaciones hasta que ya los niños van al cuarto, porque antes les enseñan a vivir, a ser seres humanos, a ser personas, buena gente, y después, hasta cierto grado, empiezan las evaluaciones. sí, la verdad es que también depende mucho del como el contexto en el que vive cada uno, ¿no? Creo que al final nosotros como docentes en todo momento, como lo mencionábamos antes, hacemos evaluación. El problema es que como tradicionalmente decimos evaluación y lo primero que se nos viene a la mente es, vaya, vamos a dejar únicamente el lápiz y borrador en el pupitre y individualmente no ve a su compañero, entre otras cosas, a eso le llamamos evaluación. Entonces, como tradicionalmente eso lo asociamos, entramos como en un momento de estrés, ¿verdad? De que nos van a evaluar y quizás ya se me olvidó y si no tengo buena nota voy a dejar el grado, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, la evaluación, dicha como tal actualmente, nos genera como mucha tensión.
Ahora, si nosotros, bueno, más adelante vamos a ver como algunos instrumentos diferentes de evaluación, porque no existe solo el examen como tal, así el test escrito para evaluar. Realmente cuando nosotros vemos trabajar a nuestros estudiantes y observamos el trabajo que ellos están realizando, ahí de alguna forma vamos realizando una evaluación y ellos ni se enteran que estamos haciendo una evaluación, pero la estamos realizando. Entonces creo que el problema es la forma en la que también se presenta la evaluación. Veamos, dice el compañero por acá, hoy en día se usan las evaluaciones para medir la inteligencia, pero el examen se usa como método de memorización, exactamente. Entonces, ahora, también es como un poco complicado decir de que, bueno, sí se hace así, pero digamos que no debería de ser el hecho de utilizar la evaluación para medir la inteligencia, porque realmente inteligentes somos todos. Lo que sucede es que tenemos como diferentes habilidades porque también tenemos diferentes gustos. No es que no tengamos la capacidad para aprender algo, sino que simplemente no nos gusta. Algunos, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, nos gusta la matemática y como nos gusta, de alguna forma nos esforzamos mucho en hacerlo bien, porque nos gusta. Ahora, quizás en lenguaje también seríamos muy buenos si nos esforzáramos, pero no nos gusta a algunos, al menos a mí particularmente el lenguaje no mucho. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Entonces medir la inteligencia es un poco complicado hablar sobre eso de esa forma, ¿no? Y lo otro que menciona es que dice que el examen se utiliza como método de memorización. Sí, realmente el examen en general lo que mide es justamente eso, de alguna forma la memorización, que tanta capacidad tengo yo para retener muchísima información. Entonces, Pero fíjese, licenciada, uh-huh. Con respecto a lo que estaba hablando usted con respecto a la cuestión de la capacidad de aprender una cosa u otra, yo considero de que pues estos tests para medir inteligencia, como dice usted, no deberían de ser así, porque basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples, pues ahí realmente se mencionan 7, 8, me parece, tipos de inteligencias, Sí. que de alguna manera todos aprendemos de una forma distinta, también de un diferente ritmo y diferentes cosas. Entonces yo creo que este tipo de evaluaciones a veces no, realmente para mí no da mucho este tipo de evaluación por ese aspecto. Sí, realmente lo que quieren sacar de ahí es como una información bien particular, ¿no? De las personas, pero tanto como evaluar qué tan inteligente es o no, ya es otra cuestión. Entonces, digamos que ahí es una evaluación de cosas muy puntuales que seguramente ellos quieren trabajar. Y lo otro es que, como dijo alguien hace poco en una reunión en la que estaba, que nosotros en matemática tenemos como la fortuna de que tradicionalmente el que sabe matemáticas es el inteligente. Entonces, de alguna forma no hemos sufrido como ese aspecto de no sentirse bueno o no sentirse inteligente, porque en tradición ha sido siempre los de matemáticas son los inteligentes y los demás no. Creo que de por ahí surgió también la parte de las inteligencias múltiples, es decir, no todos traemos como un gusto por todas las cosas, entonces hay alguien que le va a gustar más cierto aspecto y ahí se va a especializar, entonces digamos que desarrolla más sus capacidades en ese punto en particular. Sí, también como lo menciona Jaime por acá, es necesario implementar cambios a la hora de evaluar. Y nosotros creo que estamos iniciando como esa parte de hacer un cambio generacional en la parte de la evaluación. Primero porque imagínense, este método que estamos trabajando ahorita de la enseñanza en línea requiere un tipo de evaluación diferente. Sin embargo, somos como bebés todavía en esta parte y entonces nos estamos tratando de cambiar y mejorar siempre. Pero sí, es necesario implementar cambios en la forma en la que se evalúa. Y por acá nos dicen también, el problema de nuestro sistema educativo radica en que se estudia para pasar, sí, y no para aprender. Y otro gran problema es que la educación en nuestro sistema es mayoritariamente teórica, por lo que falta material para poder hacerlo de forma más práctica. Exactamente, normalmente creo que a todos nos ha pasado alguna vez en alguna materia, hemos memorizado muchas cosas, no hemos entendido nada de lo que estaba ahí, pero lo memorizamos porque necesitábamos aprobar. Entonces,
Esa es otra cosa, digamos, de las habituales que suele suceder y que se relaciona con la parte de la evaluación. Y también lo que mencioné, es decir, actualmente lo de nosotros es más como teoría, 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 y rara vez encontramos una forma de hacer práctico que nazca como de una forma mucho más natural, que el contenido, que el concepto, entre otras cosas. Bien, entonces, justamente tiene que ver con estas generaciones de la evaluación. En principio, la idea era como asignar un número a cada uno de las personas, digamos, que estuviéramos evaluando. Y luego a partir de ahí, asignar un número no era como lo más adecuado. Entonces se dijo, bueno, tengo este objetivo y vamos a ver qué tanta capacidad tiene cada uno para llegar al objetivo y aprender en los contenidos. Entonces ahí ya pasamos como a la segunda fase o la segunda generación. Y en la tercera ya es como parte de verificación del aprendizaje por medio de conductas preestablecidas. Es decir, yo a dónde quiero llegar, dónde estoy, y a partir de ahí verifico si he logrado o no he logrado esta conducta que me habían dicho que de alguna forma yo tenía que tenerla. Y luego la siguiente, que digamos que es la última y que quizás es donde nosotros todavía estamos, es que va a depender de las necesidades o los intereses que tengamos. Así va a ser si es correcto o si hemos aprobado esta evaluación o no la hemos aprobado. Entonces, como ya lo mencionábamos antes, depende mucho de la generación y el contexto en el que estamos. Ahorita digamos que deberíamos de estar mínimo en la cuarta, pero sin embargo todavía hay docentes que digamos están en la primera generación, ¿no? Entonces, simplemente vamos asignando ahí un numerito y bueno, usted es un niño 9, usted es un niño 10, usted es un niño 5, entre otras cosas. Entonces, creo que esa parte del cambio de generaciones todavía no lo hemos logrado por completo. Bien. Ahora, en la cultura de la evaluación educativa, ¿realmente para qué creen ustedes que evaluamos? ¿Para qué? Bueno, perdón, ¿para qué educamos? ¿Cuál es el propósito de la educación? Creo que desarrollar una persona de manera integral en la cual pueda él analizar los problemas de la vida y al mismo tiempo usar la lógica que es la que desarrollamos nosotros en matemáticas, no llegar a frustrarnos en ocasiones que no encontramos salida, sino que buscar la salida por X, Y vías hasta el modo de encontrar la alternativa más viable para poder salir de los problemas cotidianos. Sí, entonces es como una educación de forma que nos ayude a tomar decisiones dependiendo de la situación en la que nos encontremos. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? Licenciada, yo creo también que la educación, como se ha dicho también, que se busca que sea integral, es para formar mejores personas con conciencia y que analicen la realidad que se vive para transformarla, no solo en la vida personal, sino comunitaria, que las cosas sean mejor, para, es como para humanizar a las personas, porque hay veces hay gente que todos decimos que somos seres humanos, pero que no viven, no hay humanismo en ellos. Entonces yo creo que eso es lo que busca la educación. Sí, Y tiene que como, ver. ajá, y como dijimos anteriormente, que que se evalúa no solo es un examen, pues, sino que la evaluación es para generar cambios y que los cambios tienen que ser positivos. Así es. Entonces, sí, en general, la idea de la educación la hemos visto quizás la mayor parte del tiempo como la adquisición de cierto contenido que nos los imparten en los centros educativos. Sin embargo, la idea de la educación, digamos, de una forma global, tiene que ver con el hecho de trabajar un poco la parte cultural, de tomar al ciudadano, digamos al niño en este caso, y convertirlo en el ciudadano que esperamos que nuestro país tenga. Entonces creo que a veces por eso se falla mucho en los sistemas educativos
porque no tenemos claro realmente qué tipo de ciudadano yo quiero. Y entonces, porque cuando yo sé a dónde quiero llegar, que es como el objetivo que habíamos dicho antes, cuando yo sé a dónde quiero llegar, a partir de ahí yo empiezo a educar a este niño para que se convierta en ese ciudadano, que como ya lo menciona la compañera, sea humano, sea responsable, sepa tomar decisiones, quiera él también transformar su entorno. Entonces, en general es como una parte de cultura, ¿sí? Porque también la educación, la idea también incluida en eso es que todas esas tradiciones que nosotros las vamos trabajando se vayan manteniendo, es decir, toda la cultura se vaya manteniendo y se vaya transmitiendo de alguna forma en la parte de la educación. Como ya lo mencionaban, por ejemplo, en Japón los niños realmente no hacen una evaluación porque primero se les ayuda o bueno, se les da como una alineación de cómo ellos esperan que sean esos niños, que los conviertan en ciudadanos. Entonces esa parte es la que a veces a nosotros, particularmente en nuestro país, nos falla mucho, porque de entrada cuando llegamos a la escuela, es más, bueno, usted va a aprender esto y esto y esto y esto y lo otro, pero rara vez los docentes se enfocan en la persona que están formando, es decir, nos volvemos cuando somos niños como un recipiente de contenido, pero no en una persona. Entonces, y a veces no se trata, como decíamos antes, de alguna forma tener una materia particular que nos ayude a ser más humanos, a tener moral, a tener cívica, entre otras cosas, sino que a medida nosotros vamos trabajando, entonces ahí es donde de alguna forma les vamos a ellos ayudando a incluirse en la sociedad que tenemos actualmente. Porque, por ejemplo, a veces se les dice, bueno, ahora vamos a trabajar en pareja. Y los profesores pues ven esto de trabajar en pareja como una forma de trabajo para adquirir el conocimiento. Pero también ahí se les está ayudando que ellos tienen que aprender a socializar, tienen que aprender a ponerse de acuerdo ya entre dos personas, entre otros. Entonces tiene que ver mucho también con la cultura y como ya decíamos, el ciudadano que nosotros esperamos que el país tenga, que a veces no sabemos exactamente qué es el tipo de ciudadano que esperamos y ahí fallamos un poquito, pero ahí vamos. Bien, como lo menciona ahí algunas partes del material, la educación solo es posible mediante la existencia de la cultura y esta se conserva por medio de la educación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una cultura, vamos educando esa cultura y por lo tanto esta de alguna forma se va conservando. Y luego dice que se coincide en la educación no es solo un problema pedagógico y técnico, es prioritariamente un problema social y político. ¿Por qué consideran ustedes que la educación es prioritariamente un problema social y político? Licenciada, De, yo creo que es por la misma razón que estábamos diciendo que la educación crea personas con conciencia diferente, porque como vivimos en una sociedad y se pretende que más educados estamos, vamos a vivir mejor como sociedad y como político viene del pueblo, ¿va? Es de ver las condiciones que mejoran la vida de las familias de esa sociedad. sí. Veamos por acá, también nos dicen porque el conocimiento es poder y los políticos eso lo tienen miedo. También tiene mucha verdad en eso. A ver, ¿qué dicen los demás? Habemos varios por acá y algunos todavía no se animan a participar. Bien, para mientras más de alguno decide participar un poquito por ahí. Como lo mencionaba la compañera, cuando nosotros estamos hablando de educación, podemos hacer transformaciones en el país. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una educación, o si hubiéramos tenido una educación que fuera para la paz, por ejemplo, no tendríamos el problema de violencia que tenemos actualmente. Entonces, obviamente, cuando no educamos de esa forma, sino que educamos siempre con la parte de la competencia, de quién es mejor, quién es aquí, quién es allá, vamos generando como este pequeño resentimiento dentro de cada uno de nuestros niños y esto se va volviendo un problema social. Entonces, dependiendo de cómo nosotros lo vayamos trabajando, así va a ser la sociedad que vayamos generando.
Y la parte política tiene que ver mucho, en gran parte, con lo que dice el compañero, ¿no? Que el conocimiento es poder y los políticos a eso le tienen miedo. Si ustedes se fijan, casi siempre la educación es lo que queda como por allá a un lado. Porque una vez que uno ya tiene un pensamiento un poco más crítico de lo normal, entonces ya no es tan fácil llevarnos de un lado a otro. Y de otra forma también tiene que ver con la parte política, porque quieras o no, todas las legislaciones que se realizan, todo el presupuesto de nación que se le asigna a educación, tiene que ver mucho con la parte política. Entonces, realmente no es un problema, es decir, la educación no es exclusiva de los docentes o de la parte de educación como tal, sino que tiene que ser una situación en donde todos y cada uno de nosotros estemos involucrados como sociedad a dónde queremos llegar, ¿no? Y a partir de eso empezar a tomar decisiones políticas sobre lo que nosotros también esperamos hacer, ¿no? Ahora, también hay una parte acá donde dice que es para el desarrollo social, tecnológico, económico, político y de actividad científica, de la cual deviene la ciencia como expresión de la cultura y resultado de la elaboración intelectual de los hombres. A medida nosotros vayamos generando, digamos, conocimiento, muchos más de nuestros niños tienen acceso a la educación, muchos de ellos se van a volver, esperemos, o es el sueño al menos particular mío, que se vayan volviendo científicos, no como tal con un título, sino por la forma de trabajo donde vayan generando nuevos conocimientos. Entonces, a partir de ahí, nuestra cultura se va modificando, nuestra educación se va modificando porque vamos avanzando y en teoría deberíamos de ayudarnos unos con otros. Entonces de ahí aparece como la parte de la ciencia, un poco de la tecnología y como ya decíamos es algo que lo generamos entre todos, ¿verdad? Es una elaboración intelectual, en este caso del ser humano, ¿no? Bien. Ahora, también hay otra parte donde dice que es un proceso complejo y dinámico que exige a las instituciones educativas el deber cívico de rendir cuenta ante la sociedad y su gestión de los resultados. O sea, a veces la evaluación también se toma en cuenta para eso. Es decir, por ejemplo, un director en donde su escuela no está funcionando acorde a lo que debería, también nos ayuda de alguna forma a preguntar qué es lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Que es como a rendir cuentas a la sociedad, en este caso en un pequeño pedacito de donde nos encontremos. Y como ya decíamos, cuando un proyecto, por ejemplo, está funcionando muy bien, se va incluyendo dentro de la política educacional de ese país, ¿no? Vamos modificando algunos aspectos. Y de alguna forma todo lo que se trabaja en educación tiene que responder al modelo social, a lo que yo ando buscando. No sé si hay algo que quieran agregar en este aspecto. A veces hablo mucho, así que si alguien tiene algo que decir, pues me detiene porque me puedo emocionar también. Bien, si no seguimos. Ahora, ya digamos en lo que nosotros conocemos actualmente, o quizás mucho antes, porque sé que la mayoría de ustedes ya leyeron el material por la forma en la que nos estamos, digamos, avanzando en este contenido, sé que algunos ya leyeron el material, pero antes de leer el material, ¿qué consideraban que era la evaluación? ¿En qué, o bueno, qué consideraban que era la evaluación y en qué consistía? A ver si me pueden decir. Prácticamente como lo tradicional, ¿verdad, licenciada? Como los test, examen. Tal vez lo más diferente quizás que no se nos imagina de evaluación médica, cuestiones así. Sí, ¿verdad? Que era como los exámenes, entre otras cosas. Ahora, en este caso consistía como en evaluar, digamos, nada más, en como dar un numerito. A ver, Saraí nos dice que tradicionalmente en las escuelas evaluar es examinar. Es decir, saber si tenía el conocimiento o no lo tenía y ya. Y la evaluación es darle un valor a algo, tiene que tener como un valor agregado para que me sirva, entre otras cosas. Entonces hay algunos mitos que más o menos por acá aparecen en el material y me tomé el atrevimiento de colocarlos por acá.
El primero es que solo consiste en calificar. ¿Qué experiencia tenemos nosotros con ese tipo de ideas sobre la evaluación? Que solo consiste en calificar. Atrofia a los niños. La evaluación donde se pretende tener una idea del conocimiento o de alguna otra área. Es decir, saber más o menos cuánto se aprendió de algún contenido que se le dio o de algún área en particular. Entonces, en general, siempre nosotros hemos creído, o al menos yo tradicionalmente siempre tuve la idea de que solo consistía en calificar. Porque, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, al menos yo particularmente, recuerdo que me dejaban tareas, hacía exámenes y me devolvían la nota. Entonces, hubo tanto en la tarea, tuvo tanto en el examen. Pero hasta ahí. Entonces, para mí la idea de calificar siempre fue eso. La evaluación es calificar, porque solo servía para que de alguna forma me dieran una nota en algún trabajo que yo había realizado. Y luego tenemos esta otra. ¿Qué opinan ustedes? Es la instancia aislada que generalmente se realiza al final de un proceso. En esa quizás cabe, licenciada, lo que son los exámenes, porque cuando termina un periodo, a examinar, termina una unidad, se hace una evaluación. Ahí quizás cabe. Sí, ¿verdad? Que normalmente la evaluación es, bueno, ya terminé esta unidad, viene la evaluación, ¿sí? Entonces casi siempre al final de un proceso, de un conjunto de ideas o una parte del conocimiento o del libro o como sea, viene una evaluación. Entonces solo en esos momentos, por decirlo así, hay una evaluación. En las escuelas tradicionales se hace así, aún hoy cuando terminan los periodos, exactamente. Entonces hay pruebas por unidad, hay pruebas por periodo y justamente a eso es lo que le llamamos evaluación. Nada más, a esa parte de las pruebas que se realizan en momentos bien específicos del área educativa, en un momento específico del tiempo. ¿Sí? Ahora, también dice que solo es una tarea del docente. ¿Qué opinamos sobre esta parte? ¿Será que solo es tarea del docente la parte de la evaluación? No, 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 pienso de licenciada. que, la evaluación de un niño, bueno, en este caso un niño, no consiste solamente en el docente, sino que también, o sea, los resultados de esa evaluación conlleva también a comprometerse a las personas, ya sea papás o los encargados, a que el niño siga el ritmo que lleva o que mejore, porque hay que recordar también que el aprendizaje de cada una de las personas depende también del medio que lo rodea. Y entonces se sabe que el niño le puede poner mucho empeño a las cosas, pero si pasa muy estresado, los resultados no van a ser favorables. Entonces considero que también depende mucho de los papás y no solamente recargarle eso al docente, ¿va? Y asimismo también la evaluación ya cuando son personas así como nosotros, depende también de uno, del esmero que uno le ponga y no, digamos, un dado caso, por una mala nota que uno tiene a veces, pues, uno dice, va, el licenciado como es, la está agarrando conmigo, pero, o sea, nunca se pone a pensar, o sea, qué esfuerzo hice yo, o sea, cuánto me comprometí yo en la materia para sacar, o sea, para los resultados que tengo. Depende cuál es el compromiso que yo quiero como persona adulta, así van a ser los resultados. O sea, depende, digamos, es un grupo, para mí es un conjunto de personas en la evaluación. Sí, tal como lo mencionó la compañera, realmente la tarea de la evaluación no solo es parte del docente, nosotros también debemos de hacer como una autoevaluación, ¿verdad? ¿Realmente me esforcé lo suficiente para esta materia o para comprender este contenido o solo lo hice para pasar? También tiene que ver mucho con los padres, muchas veces, bueno, es evidente, quizás más de alguno de acá ya ha tenido la oportunidad de ser docente, se hace bastante evidente que los niños que tienen mejores resultados, no solo numéricos, sino también de comportamiento, de compromiso, entre otras cosas,
tienen una estrecha relación con aquellos padres que son comprometidos con la educación del niño. No así aquellos niños que no hay nadie que los esté apoyando. Ellos de alguna forma, como decimos, se van quedando ahí porque ellos no sienten como ese apoyo, no sienten importante lo que están haciendo porque los adultos o el contexto que tienen a su alrededor no se lo están demostrando, ¿no? Es decir, no le están diciendo lo importante que es, en este caso, y en particular, la educación. Entonces, realmente no solo es tarea del docente, creo que todos somos agentes evaluadores en este aspecto. Y otra cosa que es muy importante, que lo mencionaba la compañera, realmente siempre esperamos que todos tengan el mismo rendimiento. Y entonces cuando nosotros vamos a evaluar, más adelante lo vamos a ver, de los tipos de evaluaciones que existen, pero yo tengo que tener claro de dónde estoy partiendo. Porque seguramente, por ejemplo, un niño, si de entrada decimos no sabe leer y escribir, ¿sí? Entonces por eso él ahí se va quedando, pero en el momento en que él empieza al menos a escribir algunas cosas, él va avanzando y debería de ser de alguna forma evaluar de acuerdo a cómo él inició y no a lo que yo espero que él obtenga, sino a las necesidades particulares de cada uno de nuestros estudiantes, porque siempre esperamos como evaluarlos a todos de la misma forma, pero no todos hemos iniciado desde el mismo punto. Entonces, por eso es que también debemos de ser muy conscientes de la forma en la que evaluamos. Y sí, no es solo tarea del docente, todos influimos en esta parte de la evaluación. Bien, y otro de lo que hemos estado hablando también, que aparece por acá, que tiene como una única vía para ser realizados los procedimientos de prueba. Es decir, la idea de evaluación que normalmente hemos tenido son exámenes o son test, los famosos cuestionarios o cortos que nos hacían allá en algún momento de la evaluación. Entonces, estas son como las ideas preconcebidas que tenemos de qué es la evaluación, que realmente no es cierto, como ya lo acabamos de ver. Entonces, son ideas que debemos de alguna forma ir erradicando. Y lo otro es que se evalúa a la persona. ¿Qué otra cosa creen que se puede evaluar? No necesariamente a las personas. ¿Qué otra cosa consideran que se podría evaluar? Al menos en el ámbito educativo. Díganme. En el ámbito educativo, por ejemplo, en una escuela se puede evaluar el estado el procedimiento del programa educativo que se está llevando en cierta escuela. Si le está funcionando a la población educativa que está en esa escuela o si es necesario mejorarlo. Es decir, se pueden evaluar los programas en este caso con los cuales se está trabajando. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se puede evaluar? Creo que hay una cosa que es muy importante en educación, pero normalmente le tenemos un poco de miedo, y es evaluar, digamos, la parte pedagógica, lo que nosotros estamos llevando, la parte didáctica. Entonces, normalmente hacemos las cosas, yo pongo en práctica una estrategia metodológica, pero no evalúo qué tal me funcionó. Entonces, normalmente creo que porque me profesora muchísimo, va a funcionar con los niños, y no es así. Entonces, también se pueden evaluar estos aspectos. En general, casi todo lo que nosotros podemos hacer se puede evaluar. Solo hay que saber de qué forma y en qué momento podemos evaluarlo. Siempre tomando en cuenta que la evaluación no es tal cual un numerito. Bien, ahora dentro de las incertidumbres, por ejemplo, los que todavía no hemos entrado como en esta parte de la etapa de ser docentes, ¿cuáles son las dudas que tenemos a la hora de evaluar? Es decir, ustedes se imaginan en el aula y cuáles son las dudas que tienen respecto a lo que deberían de hacer con la parte de la evaluación. Yo siento que una duda muy grande es hasta qué cierto punto se puede ser rígido y hasta qué cierto punto ser plano, o sea, tener un balance. ¿Cómo lograr ese balance en el caso de nosotros que somos primerizos, puesto que no tenemos un límite? Sí, esa es como una de las dudas más grandes que tenemos, es decir,
esta evaluación que yo estoy haciendo, qué tanto me va a devolver lo que yo quiero, ¿verdad? Es decir, si no estoy haciendo como muy dura con mis estudiantes o no estoy siendo muy blanda con ellos también. ¿Qué otra duda tenemos? Yo creo, licenciada, también que, bueno, al menos en mi caso, sería la técnica o el instrumento para que no sea simplemente una peleta, sino sean métodos creativos, diferentes, que, o algo nuevo, que además le guste al niño o a los jóvenes. Sí, es decir, cómo evalúo, sí, el aprendizaje del niño o la actividad o lo que sea que esté evaluando también es una de las dudas como mucho más recurrentes. Y como dice Saraí, ¿será que esta evaluación que yo estoy realizando, que estoy pensando en este momento, es correcta para cada niño? Recordando que, como decimos, no todos aprendemos de la misma forma, no todos nos gustan las mismas formas, entre otras cosas. Y como dice, son tantos niños en el aula y considero que no se debe de evaluar a todos por igual, porque como no todos tenemos las mismas capacidades, entonces, exacto, tenemos diferentes capacidades, entonces tenemos que buscar una forma de evaluar de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada uno. Entonces, hay muchas incertidumbres que realmente se tienen cuando estamos iniciando esta parte, es decir, cómo voy a evaluar esto. Y al menos aparecen unas ahí en el material que dice cuántas evaluaciones hacer durante un semestre. ¿Cuántas consideran ustedes que se deben de hacer? Tres, dicen por acá. Tres. Parece que va ganando el 3. Bien, esta es una idea dependiendo de la evaluación que estamos realizando. Si es un tipo test, digamos que 3 estaría más o menos razonable dependiendo de la forma en la que nosotros estemos evaluando. Más adelante vamos a ver cuáles son esas estrategias de evaluación. Ahora, ¿qué tipo de evaluación es mejor para comprobar los aprendizajes? Ya vimos que no todos aprendemos igual, como ya habíamos dicho antes, no todos llevamos el mismo ritmo, por lo tanto, realmente, ¿cuál evaluación es como mucho más adecuada para comprobar si mi estudiante ha aprendido o no ha aprendido? Entonces, esa es otra de las dudas que normalmente nos van apareciendo por ahí. Samuel nos dice que él en particular diría que 2 evaluaciones. Sí, exactamente. Ya vamos a ver más adelante, pero sí existe lo que nosotros denominamos la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Que también es de alguna forma lo que nos va a ayudar a los lineamientos para cuando nosotros vayamos avanzando en el proceso de aprendizaje. Por acá nos dicen 3 y evaluaciones donde se aplicó lo aprendido como trabajos ex aula. Realmente casi todo lo que nosotros hacemos dentro del aula tiene un cierto tipo de evaluación. No va a ser como un examen, pero se evalúa de alguna forma. Entonces, justamente, ¿qué es lo que dice el compañero? Los trabajos ex aula también son un tipo de evaluación que ya más adelante vamos a ver cómo se van evaluando. Otra de las preguntas, que es como bien recurrente, será que cada actividad que yo voy desarrollando le debo de colocar una nota. ¿Ustedes qué dicen? Y colocar nota se refiere con colocarle un numerito a lo que se acaba de realizar. ¿Ustedes qué opinan? Más que necesario, licenciada, eso es solo para cumplir el requisito que el ministerio Realmente tiene sí. o pide. Muchas de las cosas que nosotros evaluamos o que realizamos dentro del aula, y eso no solo en nuestro sistema educativo, sino es a nivel mundial, siempre hay como un conjunto de papeleos que debemos de llenar para de alguna forma presentar lo que se ha hecho, los avances del niño, entre otras cosas, que son las que se les colocan como un aspecto numérico. Sin embargo, al menos cuando yo estudiaba, aparecían por ahí algunos muy bien, excelente, que normalmente tenía que ver con la conducta. Sin embargo, no todo lo que nosotros realizamos en el aula va a tener una nota. Muchas veces son actitudes que nosotros observamos en el estudiante que lo que vamos a hacer es, de alguna forma, tomar nota y
tratar de trabajar con el niño en algunos aspectos, por ejemplo, de la conducta. Yo puedo colocarle un número, como decía la compañera, para enviarlo en el papeleo que me solicita, pero en realidad es más como un trabajo de verificar cuál es la conducta del niño y qué es lo que yo debo de realizar, si va mejorando o se ha quedado por ahí un poco estancado. Entonces, no necesariamente todo lo que hagamos va a recibir una nota así puntual, tal cual numérica, ¿sí? Sino que hay otros aspectos que se van a considerar. Y lo otro, ¿son las pruebas y los tests los mejores instrumentos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes? Creo que por todo lo que ya más o menos han dicho, la respuesta a esta pregunta es bastante evidente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que las pruebas y los tests son los mejores instrumentos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes? Nada más por confirmar, escríbanlo. Exactamente, no. Depende mucho de la actividad que yo estoy realizando, pero no son el mejor instrumento, ¿sí? Más adelante vamos a ver los diferentes instrumentos que existen para evaluar. Ahora, con respecto a esto, he colocado aquí 3 aspectos fundamentales. A veces tenemos la necesidad porque tengo diferentes niños que actúan diferente, piensan diferente, tienen habilidades diferentes, entre otras cosas. Hago muchísimas actividades para, según yo y mi buena voluntad, garantizar que todos mis estudiantes tengan la oportunidad de demostrar lo que han aprendido. Y en esta parte hay que tener mucho cuidado. Si yo hago demasiadas actividades, no voy a tener un control real de lo que está sucediendo. Entonces hay que tener como un equilibrio entre la cantidad de actividades que yo voy realizando y tener claro el propósito de cada una de las actividades. Porque si no, se me desbalancea un poco y puede llegar de alguna forma a descontrolarse, en el sentido de que los estudiantes no vamos a saber qué es lo que está sucediendo. De pronto me deja este video y ahora tengo que hacer esta lectura, mañana voy a hacer un juego y en fin, como que empezamos a saturarlos un poquito. Entonces hay que tener un poco de equilibrio con ese aspecto. Ahora, ¿qué piensan ustedes de esta parte donde dice que los alumnos indisciplinados son un referente de los resultados negativos en el proceso de la evaluación? Eso es cierto. Licenciada, yo creo que no del todo. Quizás en parte porque, como decía la compañera anteriormente, eh, en los resultados de evaluación, porque la educación no depende solo de los docentes, ¿verdad? Sino que es un trabajo, una responsabilidad de padres, alumnos y docentes. Entonces, quizás no del todo sería así. Fíjense que normalmente lo que sucede es que como la educación ha sido concebida de una forma bien particular, entonces obviamente no todos vamos a sentirnos como muy cómodos sentados en un pupitre viendo hacia la pizarra, dependiendo de cómo sea el docente, y escuchando todo lo que tenga que decir. Entonces hay un momento en el que todos nos empezamos a sentir un poco estresados y empezamos a volvernos un poco indisciplinados en ciertos momentos. Entonces creo que depende mucho de lo que nosotros vamos realizando, pero no necesariamente, incluso los estudiantes que nosotros consideramos indisciplinados tienen habilidades muy particulares que a veces no sabemos aprovechar. Muchos de ellos, por ejemplo, normalmente los que tienen como su grupito de indisciplinados, hay un líder ahí y normalmente ese líder no solo es para ese grupo, sino es para quizás todo el aula. Entonces podríamos aprovechar mejor esa capacidad de relacionarse que tiene ese estudiante. Como dice Samuel por acá, hay jóvenes que son bien hiperactivos, pero son inteligentes. Entonces hay que saber cómo utilizar esas habilidades que tiene cada uno del estudiante en bien, tanto del aula como de él mismo. Pero no necesariamente todos los estudiantes que son indisciplinados significa que salen mal. Si solamente tienen una idea diferente de ver el mundo. Entonces hay que saber cómo llevarlos más bien. Y luego hay otra que esta también es muy importante que lo tomemos en cuenta, que dice que no es necesario realizar una evaluación diagnóstica, pues en el transcurso del periodo escolar se irán apreciando las verdaderas potencialidades de los alumnos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será cierto que no es necesario realizar una evaluación diagnóstica? Basado en lo que dice ahí.
Yo creo que sí es necesario porque ahí podemos ver también de dónde vamos a partir. Que es lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Hay algunos de nuestros estudiantes que van a partir un poquito de conocimientos mucho más previos que los demás niños, y a medida vaya avanzando el tiempo vamos a ver cómo van avanzando esas habilidades. Pero yo tengo que tener claro de dónde partió, porque seguramente no va a llegar al mismo nivel que mis demás estudiantes, pero habrá avanzado muchísimo, y eso es importante. Sí, es necesario para identificar muchas áreas, ya sea las áreas donde tiene habilidades, las áreas donde tiene dificultades, entre otras. Para conocer los conocimientos de los estudiantes, a veces queremos reforzar algunos contenidos, decimos nosotros que son los que más les cuestan, pero resulta que algunos de los estudiantes no necesitan reforzar ese contenido. Pero si no hacemos una evaluación diagnóstica, vamos a estar todo el tiempo considerando que es necesario reforzar ciertos aspectos. Y como dice ahí, en cuáles presenta deficiencias. A veces el refuerzo no debe ser el mismo para todos, porque no todos tenemos las mismas deficiencias. ¿Sí? Creo que todos hemos visto alguna vez esa imagen. ¿Sí? ¿Qué consideran ustedes de esta imagen? ¿Qué es lo que han visto alguna vez con respecto a ella? Esa es la imagen del video, ¿verdad? Sí. No, pues ya basándome en lo del video y todo eso, pues con respecto a lo que decía el doctor, considero que empezamos a ver a los niños como lo que se viene hablando anteriormente, como que todos somos, como que todos son iguales, pa. Por ejemplo, hay otra imagen también donde ponen de que el maestro es una hacha y los niños son como muñequitos de madera. Y va el alumno nuevo y es un tronco. Y como que supuestamente lo va a dejar el papá. Entonces lo que nos trata de decir eso es que las escuelas prácticamente nos hacen o quieren que todos tengamos una forma de pensar o una forma de actuar igual, como que fuéramos máquinas o algo así, ¿verdad? Entonces considero de que en ese aspecto la educación, o sea, está fallando porque nos evalúan a todos de la misma forma cuando, o sea, y no deja, en el caso de los niños, que cada niño desarrolle sus capacidades, sino que porque el docente dice que lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer. Y así como él dice, aunque nosotros encontremos otra forma más fácil de hacerlo. Igual, vaya retomando la imagen, considero yo de que como, o sea, tenemos todos la imagen, perdón. Vaya, por ejemplo, ahí decía el señor en el video, el mono y el pájaro van a llegar más rápido que el gato. Pero igual, decía, el elefante, la foca y el pescado no van a poder hacer nada porque no pueden escalar, no tienen su manera de escalar. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. Y empezamos a decir, como el que llegó más rápido, ese es el más inteligente, él es el excelente, el grado, y empezamos como a crear en lo que es los alumnos, como que uno dice, el favorito del maestro. Y eso también afecta a los niños, porque el otro grupo dice, no, él tienen una frase bien peculiar. No, es que él es bien yoyo. Y, o sea, que no, los otros niños hace sentir mal al niño que sobresale en la clase, ¿verdad? O sea, y el objetivo no es eso, el objetivo es crear un impulso, el trabajo en equipo de cada quien poniendo su granito de arena y enseñarles a los niños eso, ¿verdad? De que de diferente manera, pero va a llegar, y al menos creo yo que en el ciclo pasado nos pasó algo parecido a nosotros acá en Santa Ana, en una materia, bueno, en 2 materias, que el licenciado quería de que hiciéramos las cosas como él decía, y a veces uno no le entendía, buscaba en internet
y buscaba un procedimiento que para uno le resultaba más fácil, pero como no era el que él utilizó, él decía, no, está bien la respuesta, pero el procedimiento está mal, lo tiene que hacer como yo lo hice y como yo se lo expliqué. O sea, eso en lo personal, o sea, y hasta yo le dije una vez, estamos estudiando para docentes, no nos esté alienando, le dije yo, somos diferentes. Y se molestó conmigo por eso, pero igual, ¿verdad? Yo tenía razón. Pero en ese aspecto pienso de que sí, muchos docentes y muchos licenciados todavía aplican eso. Se tiene que hacer así porque yo lo hago así y porque yo digo. Sí, exactamente, la evaluación. No sé si alguien más iba a opinar, perdón. No, bueno. La idea justamente es eso, es decir, si nosotros evaluamos a todos iguales, no todos tenemos como la misma habilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pez, obviamente si yo lo coloco en agua, él va a ser muchísimo mejor que lo que, por ejemplo, sería el gato, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando nosotros colocamos una prueba de alguna forma o un tipo de evaluación que realmente en conjunto todas las actividades que nosotros propongamos para nuestros estudiantes sean lo más variadas posibles para que todos tengan la oportunidad de demostrar lo que han aprendido. Porque de lo contrario, entonces más de alguno aquí va a quedar con dificultades y como decía la compañera, hay un severo problema que cometemos muchos docentes, creo que nunca lo he hecho, espero que no, que siempre hay uno el que lo etiquetamos como el niño excelente de la clase y siempre hay uno, bueno, digamos que a él psicológicamente quizás no le afecte, se sienta muy bien, pero siempre también hay uno que decimos que tiene dificultades. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de expresarnos también dentro del aula, porque ya me ha sucedido más de alguna vez que he llegado a observar a un docente y resulta que lo primero que le dicen a uno es medio salón, mire, ese niño tiene problemas, fíjese de que él no sé qué y no sé qué. Y no me quiero imaginar cómo se siente el estudiante en ese momento, ha de ser horrible, ¿no? O sea, que alguien lo esté, un extraño, y me estén señalando que yo soy malo y todo lo demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado nosotros como docentes realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Zulma por acá nos dice que de forma general se da que las personas tendemos a limitar a los demás diciendo que no pueden o no son buenos. Exactamente, por alguna extraña razón tenemos esa tendencia a etiquetar bueno, malo, el que es tranquilo, el que es aquí, el que es allá, y de pronto nos ganamos como esa reputación de niño tranquilo que cuando hago una maldad ya nadie cree que eso es cierto. ¿Sí? Maldad me refiero a alguna travesura, ¿verdad? También sucede en las escuelas y se debe tener claro que no todos somos iguales, así que las evaluaciones deben emitirse de forma adecuada y tengamos en cuenta que todos tienen el mismo conocimiento y aprendizaje. Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía la compañera. Desde ya que nos estamos volviendo docentes y estamos estudiando para eso, debemos de saber de que hay muchísimos caminos para llegar a la misma respuesta, sobre todo en matemática que suele suceder mucho. Ahora, claro está, eso es complicado para los docentes y por eso quizás no les agrade mucho, porque o sea, tengo que ponerme en los zapatos de cada uno de mis estudiantes de qué es lo que estaba pensando en ese momento y por qué llegó a esa solución. Y muchas veces va a suceder que no van a comprender qué fue lo que nosotros hicimos y por esa misma razón nos lo colocan como malo. Pero la idea siempre es esa, ¿no? Hay muchas formas de llegar y lo único que tenemos que asegurarnos es que la forma en la que llegó, sobre todo en la parte ya de estructura más formal de la matemática, que la forma en la que llegó sea correcta. Ahora, no fue el mismo procedimiento que yo realicé, seguramente no, porque no significa que van a pensar igual que yo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de la evaluación, cómo lo presentamos, qué actividades estamos realizando para evaluar a nuestros estudiantes. Entonces hay que tener claro que todos somos totalmente diferentes y en realidad la educación no debería de servir para darnos a todos la misma forma, como decía la compañera lo del video, sino para darnos una mejor forma de nosotros mismos, para ayudar a mejorar nuestras propias capacidades y nuestras propias habilidades, no para que todos seamos idénticos, ¿sí? Ahora, dentro de las evaluaciones que se hacen aquí, hablando de evaluación, cada uno de ustedes sabe que en algunas tutorías se deben de entregar preguntas. Entonces, la primera pregunta que ustedes deben entregar a través de la plataforma es esta que aparece acá. En el material aparecen algunos mitos. Entonces, les considera que
bueno, les pregunta que cuál consideran ustedes que ha sido superado por parte del docente. Es decir, de los mitos, cuáles consideran ustedes que eso ya no están, ya lo superaron. Y por qué consideran que ya fueron superados. ¿Sí? ¿Puede leer la pregunta, por favor? No sé si observan la diapositiva, si lo observan, pero igual la voy a leer nuevamente. Dice, de los mitos expuestos en el material, ¿cuáles consideran que han sido superados por parte del docente? ¿Y por qué? ¿Estamos bien? Esa es la primera pregunta que hay que entregar. Y por si se me olvida decirlo al final, es para el día 26 de febrero. ¿Estamos bien? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Mire que sí, porque nadie me dijo nada. Bien, y luego tenemos lo que son los enfoques de la evaluación. Los enfoques de la evaluación son como parecido a las generaciones de la evaluación, valga el uso de las palabras mucho. Y nos aparecen por acá el enfoque tradicional que hemos tenido y he dejado por acá en blanco el enfoque actual para que más o menos lo vayamos comentando entre todos. Entonces, en el enfoque tradicional nos dice que los alumnos aprenden de la misma manera, de modo que la enseñanza y la evaluación deben de ser estandarizadas. Eso era el enfoque tradicional. ¿Cuál consideran ustedes que es entonces el enfoque actual? Que más o menos lo hemos venido hablando en todo este camino. ¿Cuál consideran ustedes que es el enfoque actual? Como se ha dicho en otras ocasiones, que cada estudiante es único en su proceso de aprendizaje. Aunque en el aula hay diversidad, pero cada uno aprende a su ritmo. Entonces, el docente tiene como un reto. Y como además se ha dicho que la evaluación no solo es un test, se hacen evaluaciones de diferentes maneras que permiten como llevar al estudiante a asimilar el conocimiento, no solo porque memorice algo, ¿verdad? Sino con la práctica. En el caso de las matemáticas, ¿verdad? Que se pueden implementar juegos, se pueden implementar dinámicas en las que se dice que, bueno, sí que así, en verdad, que practicando se aprende más que memorizando algo. Entonces, de esa manera, el docente evalúa y puede emitir un juicio, como se dice, para lograr cambios en los estudiantes y que a la vez aprendan. Exactamente. Son 3 preguntas, Samuel. Bien, como dice la compañera, realmente antes teníamos la idea de que todos aprendíamos de la misma forma y por lo tanto había que enseñar y evaluar de la misma forma, porque todos éramos iguales. Pero en el enfoque actual ya no, ya lo hemos hablado, todos tenemos diferentes formas de aprender y por lo tanto yo debería como docente de buscar diferentes estrategias para enseñar y por lo tanto diferentes estrategias para evaluar. Y está la otra que dice que la mejor forma de evaluar el progreso de los alumnos es mediante pruebas de papel y lápiz. Eso era antes, pero como enlazándolo un poco con el enfoque anterior, de la parte anterior, realmente no es la única forma de evaluar. Hay muchísimas formas de evaluar y depende mucho de las actividades que nosotros vamos realizando a lo largo de todo el proceso. Entonces, la mejor forma de evaluar el progreso mediante pruebas de papel y lápiz no es cierto, sino que ahora ya sabemos que existen muchísimas más, ¿no? Y por acá aparece otra, que por ejemplo los alumnos deben de dominar en la escuela y deben de ser capaces de demostrar o reproducir una prueba. Normalmente teníamos como decía la compañera, si mi respuesta no es tal cual con el proceso que el profesor me lo enseñó, entonces está mal. Realmente en el enfoque actual la idea no es
ser capaz de reproducir una prueba, sino que yo debo de ser capaz de proponer mis propias soluciones, mis propias estrategias. No se trata de dominar tal cual los procedimientos que existen en la escuela, sino de alguna forma yo ser capaz de adaptarme a las situaciones y a la sociedad de la cual yo voy a ser parte. Y la otra que aparece por acá es que la enseñanza como el aprendizaje deben de centrarse en los contenidos curriculares y en la adquisición de información. Ahora, eso era el enfoque tradicional. El enfoque actual incluye esta parte de que los contenidos deben de adquirirse, la información debe de adquirirse, pero no es lo único que debe de adquirirse dentro de la escuela, sino que también de alguna forma, como hacíamos al principio, se está educando para ser parte de una sociedad, para ser un ser humano con valores, entre otras cosas. Entonces, a partir de ahí, la enseñanza-aprendizaje no solo son los contenidos curriculares o la información que se obtiene, sino también mi capacidad para buscar información, para analizar la información y tomar decisiones con respecto a esa información que yo estoy recibiendo o estoy adquiriendo, y en algunos casos, ¿por qué no?, información que yo también estoy generando. ¿Sí? Entonces esos son como algunos de los enfoques. Dentro del material aparecen otros más, entonces hay que también irlos leyendo un poquito más detallados, ¿no? Ahora, hemos hablado mucho sobre la evaluación, pero realmente, ¿a qué llamamos evaluación? Es decir, ¿cuál es el concepto tal cual de la evaluación? Entonces aparecen por acá algunos que tienen que ver con el control y la medición para emitir algún juicio sobre si se logró o no se logró el objetivo, ¿sí? Para rendir cuentas y algunos otros propósitos que ellos tengan. Entonces siempre es para, de alguna forma, según esta definición, contrastar si se ha llegado o no se ha llegado al objetivo y para dar algunas explicaciones respecto a lo que sucedió. Es decir, se realiza siempre una acción a partir de un resultado que obtenemos. Bien, también dice de que no solo se trata de revisión de lo que se hizo, sino analizar las causas y razones de los determinados resultados y elaborar un nuevo plan a medida que se proporcionen los antecedentes del diagnóstico. Ahora, en el caso de ustedes en el aula, cuando ya se imaginan así en el aula, ¿cómo se aplica esta segunda definición del concepto de evaluación? Licenciada, Díganme. fíjese que yo pienso que aquí tiene que ver también la comunicación que se tiene con los padres de familia, porque hay muchos factores que influyen en que un niño tenga malos resultados, como la familia, la alimentación, hay muchas cosas. Entonces yo creo que es importante tener comunicación con los padres de familia. Sí, de hecho eso entra justamente en donde dice el análisis sobre las causas y razones de los resultados. Es decir, yo obtengo un resultado cuando realizo la evaluación, pero también tengo que identificar qué fue lo que sucedió para que mi estudiante obtuviera ese resultado, ya sea que sea positivo o que sea negativo ese resultado. Entonces yo tengo que identificar qué fue lo que sucedió. ¿Será que la metodología que yo apliqué no le favoreció a este estudiante? ¿O será que en casa no lo apoyaron? ¿Será que en esta clase particularmente este niño no vino por alguna razón? Es decir, yo siempre debo de preguntarme qué fue lo que sucedió para que se dieran este tipo de resultados. Pero no solo identificar, sucedió esto, sino que también tengo que pensar qué es lo que yo voy a hacer para cambiar o modificar ese resultado. Si fue mi estrategia, por ejemplo, como docente, pues tengo que buscar una nueva estrategia. Entonces debo de generar un nuevo plan. Ahora, si es porque los padres no me están apoyando, lo mínimo que un docente debería de hacer es hablar con los padres y presentarles la situación y entre ambos llegar a un acuerdo de qué es lo que está sucediendo. Aparece por acá la última, que es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto.
¿sí? Que más o menos tiene que ver con relación con las demás. Sin embargo, me parece que en cuestión de educación, la segunda definición es un poco más, digamos, amplia, que recoge otros aspectos, ¿no? Entonces, siempre la evaluación es, hago evaluación, tengo que identificar las causas de este resultado y al mismo tiempo tengo que pensar qué es lo que voy a hacer para mejorar estos resultados. Es decir, la evaluación no debe de quedarse ahí estática, ¿sí? Que es una de las condiciones que también debe de cumplir. Ya lo veremos un poco más adelante. Por aquí se me quedó un comentario sin responder, donde nos decía que todos podemos aprender si se notan las mismas posibilidades. O sea, un alumno de Alemania, por ejemplo, y uno de El Salvador en las mismas circunstancias y posibilidades, los dos deben aprender. Muy cierto, que de hecho en nuestro país siempre exigimos muchísimo en comparación de otros países. Incluso los japoneses enseñan un poco menos de contenido de lo que nosotros hacemos. Entonces hay muchas diferencias al respecto. Pero realmente nuestros niños tienen capacidad tanto como lo tiene cualquier otro niño en cualquier otro país. Es solo que las condiciones en las que nos encontramos son totalmente diferentes en algunos casos. Y bien, por aquí había dos cosas importantes que hay que tener claro. Una cosa es medir y la otra es evaluar. Medir, por ejemplo, tiene que ver con sacar un número de aciertos, errores, entre otras cosas, ¿no? Mientras que evaluar ya es realmente tomar una decisión, analizar la información que se ha dado. Entonces no hay que como confundir. Si bien a veces lo tratamos como lo mismo, son diferentes. Una cosa es medir y la otra cosa es evaluar, ¿sí? Bien, ahora que aparecen algunas características de la evaluación. No sé si me ayudan a describir algunas de ellas, de cuáles son esas características. Nos aparecen por acá porque creen que la evaluación tiene que ser dinámica o dialógica, contextual, permanente y democrática. A ver, cada quien elija una y nos comenta así un poquito de por qué creen que esa es una característica de la evaluación. Licenciada, Bien. en la dinámica creo yo que eso es bien importante por lo que le comentaba hace un momento, que a través de actividades diferentes, nuevas, los alumnos se sienten mejor, aprenden con algo tangible y con un juego, qué sé yo, algo así, dependiendo de la creatividad. Entonces van a aprender más y les va a gustar, pues. Y yo creo yo que en lo contextual también es adaptar al momento, al grupo, a la situación que se está dando, porque dice contextual, o sea, al presente. Sí. Entonces debe ser así, dependiendo del grupo que se tiene. No se puede hacer una evaluación como hacía 10 años porque no son las mismas personas, creo yo. Sí. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera opinar sobre las otras tres? Bien, más o menos así rapiditos las vamos a describir algunas. Bueno, la que mencionaba la compañera, dinámica, sí, permanente porque siempre se está siendo evaluado. Realmente, como lo dice por acá Jaime, no se trata, como decíamos, de la evaluación en momentos bien particulares del tiempo, sino que nosotros siempre debemos estar realizando evaluación con diferentes estrategias de evaluación, observando lo que hace el estudiante, que no necesariamente le diré esto es una evaluación, pero yo lo estoy evaluando, solo que él no, como decimos, no se ha dado cuenta, ¿no? También como parte de las tareas, los trabajos que se realizan, el trabajo dentro de la clase, entre otras. Es decir, siempre estoy evaluando. Debería de ser así, no solamente en momentos bien particulares de la etapa educativa, ¿sí? La parte demócrata tiene que ver con el sentido de que realmente todos debemos de tener como una forma de evaluar que realmente nos permita a todos demostrar un poco sobre lo que hemos aprendido, es decir, debe ser de alguna manera justas en ese aspecto.
Y la dialógica, que tiene que ver mucho con que debemos de saber qué, cuándo y cómo me van a evaluar. Es decir, al menos ustedes en este aspecto, digamos actualmente en la universidad, les aparece ahí, como vimos al principio, las partes de qué es lo que se va a evaluar, en qué momento se va a evaluar. Y de alguna forma, en este caso, digamos, no se tiene mucho la oportunidad de preguntarles a ustedes cómo les gustaría ser evaluados o qué les gustaría que se evaluara. Pero nosotros en el aula con nuestros estudiantes sí podemos hacerlo. Tenemos que preguntarles a ellos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de la autoevaluación, porque aprendemos a ser mucho, a ser sinceros. Y normalmente siempre he tratado de que mis estudiantes le den como la importancia a la parte de la evaluación. Pero en la parte dialógica tiene que ver justamente con eso. Todos debemos de dialogar cómo queremos ser evaluados, es decir, porque cada uno va a proponer de acuerdo a sus habilidades y de la forma en la que él aprende. Zulma por acá nos dice que dinámica, ya que no siempre los estudiantes aprenden solo con las clases normales. Y con las dinámicas, el estudiante va asociando la teoría con la práctica. Sí, entonces ahí es como emplear una estrategia diferente, ¿no? Tiene que buscar una nueva forma que no tiene que ser justamente con los test que ya hemos hablado. Entonces es importante que cuando nosotros pensemos en evaluación, pensemos en todas estas características. Es decir, no se trata de que una sola forma de evaluación me las va a cumplir todas. Por lo tanto, yo tengo que generar un conjunto de evaluaciones. Hay algunas que probablemente van a ser test, porque no quiere decir que el test o la prueba sea mala, sino que se aplica de una forma bien particular para evaluar un punto en específico de la educación en ese momento. Pero hay otros aspectos que debemos siempre de considerar. Entonces, algunas van a cumplir con algunos aspectos, pero en conjunto de todas las formas en las que nosotros hemos evaluado o queremos evaluar, deben de cumplir con todas estas características. Y por aquí nos aparecen otras. A ver, ¿quién quiere describir algunas de las que están ahí? Licenciada, Bien. Aquí creo yo, bueno, todas son importantes, ¿verdad? Pero con lo que se estaba hablando hace un momento de que todos los alumnos son diferentes, ahí tiene que ver la flexible, porque no podemos ser muy exigentes si decimos que todos tienen diferentes inteligencias, ¿verdad? Que aprenden a diferentes ritmos. O, por ejemplo, algún niño, como hay, ahora está la educación inclusiva, ¿va? Un niño que tiene problemas de vista, no se le podría hacer que un test con letra más grande o no sé, una forma diferente de modo que se sienta a gusto. Entonces ahí entraría la flexibilidad. Y en cuanto a lo integral, porque la evaluación no solo se hace en una área, sino que integral es todo lo que tiene que ver con el ser humano. Así es. Sí, ¿Verdad? justamente la parte de la flexibilidad es la que a veces nos cuesta un poquito más y que tiene que ver mucho también con la parte de cuando nosotros hacemos la evaluación diagnóstica. Dependiendo de dónde inició mi estudiante, también a partir de ahí voy a empezar a evaluarlo a él. No lo voy a evaluar como a todos los demás. Igual hay estudiantes que tienen problemas de aprendizaje en algunos aspectos, entonces tengo que saber cómo evaluarlo, dependiendo de las necesidades, como decía la compañera. Si hay alguien que no tiene la visualización, no es lo suyo, porque también hay diferentes formas de aprender en este aspecto. Entonces, para eso también existen los exámenes orales o algún cuestionario, es decir, existen muchas formas de evaluar. Entonces, debemos de, por esa razón, de ser flexibles. Como dice por acá Jaime, dice que esté al alcance de los contenidos tomando en cuenta las necesidades. Sí, es decir, dependiendo de las necesidades que tenga mi estudiante, así va a ser el tipo de evaluación que yo realice. Integrales donde se toman en cuenta todos los aspectos del estudiante. Exactamente, no se trata solo de evaluar, como habíamos dicho, la parte del contenido, sino hay otros aspectos también que se pueden evaluar. ¿Sí? Ahora tiene que ser interactiva porque todos debemos de estar de alguna forma en conjunto trabajando sobre la parte de la evaluación. Y hay una que siempre se nos olvida y que tiene que ver con esta parte, que no se trata solo de test, que es la parte formativa. Es decir, yo evalúo de alguna forma
todo el proceso, porque yo quiero ver esa formación que se está realizando del estudiante, no como un producto final en la educación. Que normalmente los tests se utilizan para eso, como un producto final de cuánto fue lo que adquirió mi estudiante. Y la parte formativa tiene que ver con todo el proceso. Entonces, justamente por eso, que es la parte que tiene que ser como continua, ¿no? Y humanística, porque tenemos que saber cómo evaluar dependiendo justo de las necesidades, ¿verdad? Como la parte de flexible e integral. Bien, entonces estas son como algunas de las características que deben de cumplir la evaluación. Es decir, si solo cumple una a lo largo de todo el proceso educativo, entonces yo no puedo decir que esté evaluando de la mejor manera, sino que en global, cuando yo realizo evaluaciones, tienen que cumplirse todas esas que están ahí. ¿Sí? Ahora, por lo mismo, también hay como diferentes tipos de evaluación dependiendo de su propósito. Creo que la diagnóstica es la que ya la mayoría conoce, que es de la que hemos estado hablando, que tiene que ver mucho, a ver, Jaime dice que formativa con las competencias ciudadanas, exactamente, no solo es conocimiento, sino con las actitudes y las habilidades que yo tengo para volverme parte de la sociedad, o al menos volverme el ciudadano que la sociedad espera que sea. Bien, dentro de las evaluaciones, como mencionaba, alguna de las que ha aparecido muchísimas veces ahorita en esto que hemos estado viendo es la diagnóstica, ¿no? Que tiene que ver con tener claro realmente de dónde estoy partiendo, qué es lo que mi estudiante sabe, cuáles son sus habilidades y en dónde tiene dificultades. Es decir, yo tengo que saber el contexto sobre el cual yo estoy parado y a partir de dónde yo voy a iniciar mi trabajo como docente. ¿Sí? Esa es la que más o menos creo que todos hemos identificado. Y aparece esta que es formativa o procesual. A ver, ¿qué entendemos por evaluación formativa o procesual? Licenciada, esta creo que es la que se hace permanente, Uh-huh. porque se ve en las actitudes de los alumnos que tanto van asimilando el aprendizaje o lo que se le enseña. Entonces esa es la que se hace de manera permanente y como dice procesual, que avanza, ¿verdad? Que Así es. avanza y que se nota en las actitudes que ellos van tomando. Exactamente, tiene que ver mucho, como su nombre lo dice, con evaluar durante todo el proceso. ¿Sí? La diagnóstica, evidentemente, es al inicio, para saber yo cómo voy a trabajar. Y luego está la formativa o procesual, que justamente tiene que ver con eso, con cada una de las etapas que yo voy realizando en el proceso. ¿Sí? Y luego aparece por acá la última, que es la sumativa o de término, que creo que es la mayor parte conocemos, ¿verdad? Que normalmente son los test. Al final de cierto contenido me realizan una evaluación. Entonces, si se fijan, en resumen, estos tres propósitos de la evaluación son muy claros dependiendo del tiempo donde se va realizando. Y por lo tanto, significa que se deben de realizar siempre. Es decir, si unimos estos tres propósitos de la evaluación, realmente significa que durante todo mi proceso educativo yo debería de estar siendo evaluada y estar viendo las habilidades que voy adquiriendo dependiendo de dónde inicié y cómo voy avanzando en ese proceso. ¿Sí? Entonces, no es que la evaluación, como había, quizás algunos pensábamos al inicio, se dirigía únicamente a la parte ya final del contenido, como lo muestra esta, que es sumativa o de término. Ahora, la diagnóstica normalmente, bueno, casi siempre debería de al menos ser así, no tiene un valor numérico dentro del conjunto de evaluaciones. Realmente solo es como para saber dónde están mis estudiantes en ese momento. La parte formativa procesual, sí, porque incluye la parte de las tareas, incluye la parte de los trabajos de aula, el trabajo dentro de clase, entre otras, lleva de alguna forma, porque pues hay que entregar el papeleo, como decía la compañera, lleva esta parte de numérica. Sin embargo, hay muchos aspectos que se evalúan durante todo el proceso que no necesariamente nosotros vamos a asignar un puntaje, que ya tiene que ver mucho con la parte de la formación ciudadana, como había dicho antes el compañero.
Y la sumativa o de término, que como son los test, ahí sí directamente normalmente se utiliza un valor numérico, aunque no necesariamente vamos a utilizar test, este es solo como un ejemplo así. No sé si hay dudas en esta parte. No, licenciada. Que de pronto, como había dicho, me emociona a veces hablando. Entonces, la segunda pregunta que tenemos que entregar para el día 26 es esta. Dentro, bueno, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿cuál es la importancia de que la evaluación sea un proceso dinámico e interactivo? Por eso insisto, es muy importante que cada quien lo escriba desde sus palabras. Pueden conversar entre ustedes sobre la importancia de cada una de ellas, pero cuando lo escriban, que sea con sus palabras, por favor. Voy a repetir la pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de que la evaluación sea un proceso dinámico e interactivo? Licenciada, una pregunta. Díganme. ¿Nos va a enviar este documento al correo? Va a estar siempre en la plataforma. Ujú. Ahí Sí, les la suben todas las grabación. presentaciones. No. Ajá, la grabación y también la diapositiva. Ah, bueno. Ajá, por las dudas ahí sí. Sí, Se eso nos- tengo. Gracias. Ujú. Bien, no sé si hay dudas con respecto a lo que vamos a responder con esta pregunta. Si no, avanzamos. Y así nos vamos a almorzar. Bien, y están las funciones de la evaluación. A ver, en estas funciones de la evaluación hay algunas cosas que son muy parecidas a lo que habíamos visto antes, que era de los propósitos de la evaluación. De hecho, al menos una se repite, ¿sí? Ahora, observémoslo y elijan una y luego la comentan. ¿La puede repetir, por favor? La pregunta. Ahorita, permítanme. ¿La pregunta para entregar o la de las funciones de la evaluación? Hola, ¿cuál quiere que le repita? ¿La pregunta que se debe de entregar o la que acabo de hacer de las funciones de la evaluación? Bueno, en las funciones de la evaluación, por ejemplo, está la función diagnóstica, que tiene que ver con el planeamiento y la ejecución. En la instructiva dice que debe de producir una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. En la educativa dice que es la percepción del desempeño para mejorar. Y en la autoformadora dice que es orientación y autocrítica para la mejora. Entonces la idea es que elijamos una de ellas, de una de estas funciones, y expresemos nuestra opinión acerca de ella. Licenciada, Bien. con respecto a la primera, como dijimos hace un momento, al hacer un diagnóstico a los alumnos, ahí nos damos cuenta hasta qué nivel están para ver de qué manera voy a planificar o cambiar algo que se supone que ya se tiene un plan, ¿verdad? Cuando se va al primer día de clase ya se ha hecho una planificación, pero a partir del diagnóstico se pueden cambiar algunas cosas.
y y de ahí mismo en la ejecución, en la diagnóstica está la ejecución, porque después de ver cómo están ellos, a partir de ahí se pueden plantear La líneas de pregunta para cómo se entregar. va a realizar. Sí, justamente, ¿verdad? La parte del diagnóstico. Hola. Hola. La parte. compañera dice que si le puedes repetir la pregunta que se va a La enviar. pregunta que se va a enviar. Ok, ahorita se la repito. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de que la evaluación sea un proceso dinámico e interactivo? Repito, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de que la evaluación sea un proceso dinámico e interactivo? ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? ¿Estamos bien? ¿O la repito otra vez? Sí, faltaba la última pregunta. Solo vamos a avanzar con esta parte. Bien, Zulma nos dice que la autoformadora, ya que, ok, ya que con esta podremos saber en qué se está fallando, dónde necesita más refuerzo y cuánto dominio tiene de lo que se ha evaluado y así poder mejorar. Exactamente. Entonces, solo que digamos que dentro de esta parte de la autoformadora, tiene que ver mucho cuando el docente me devuelve, digamos, las pruebas o me dice en qué estoy fallando. No necesariamente tiene que ser un contenido matemático, sino que puede ser como alguna situación actitudinal. Entonces tiene que ver con yo, como estudiante, tengo que valorar mis acciones. ¿Será que me he esforzado lo suficiente? ¿Será que realmente estoy fallando en algo? ¿Por qué estoy fallando? Entonces tiene que ver mucho con lo que hago yo como estudiante para mejorar, ¿sí? Por eso tiene que ver con la orientación y autocrítica para la mejora. Y si observan, en todas las opciones que nos aparecen acá de las funciones de la evaluación, en todas ellas tiene que ver con qué voy a hacer a futuro. Es decir, no es que encuentro el resultado y me quedo estática. Todas tienen que ver con lo que haré después de que yo reciba de alguna forma esa información, ¿sí? Entonces, primero en la parte diagnóstica, como ya lo mencionaba la compañera, cuando iniciamos, siempre el docente ya tiene un plan de lo que va a hacer. Pero a partir del momento donde realiza la evaluación diagnóstica, puede tomar decisiones en el momento adecuado para que sus estudiantes reciban una mejor educación. Entonces tiene que ver mucho con lo que voy a planear y qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y luego en la parte de la instructiva, que ahí sí tiene que ver más con la parte del contenido, ¿sí? Debe de alguna forma estar asociada con respecto a lo que el currículum me dice que mis estudiantes deben aprender. Y la parte educativa, que tiene que ver en este caso mucho con qué es lo que yo como docente estoy haciendo y de qué forma yo como docente puedo mejorar para que mis estudiantes reciban una educación más adecuada para ellos. Entonces hay como todas las partes, ¿no? La del inicio con mis estudiantes y la labor que yo voy a realizar, la parte del currículum que yo quiero cubrir, la parte de mi desempeño como docente y la parte del desempeño del estudiante, es decir, como una parte global. ¿Está claro esto? ¿Sí?
Ok, descuiden, ya casi terminamos. Y aquí está la tercera pregunta. Bueno, no es una pregunta en realidad. Y dice que plantee un caso donde se reflejen los tipos de evaluación, la tradicional y la alternativa. Esta es la tercera pregunta que se tiene que entregar. Plantear un caso donde se refleje los tipos de evaluación, la tradicional y la alternativa. ¿Estamos bien? ¿Todos tenemos la pregunta? ¿Sí? Ok. Bien, esta es la última pregunta. Ya tenemos las tres que son las que vamos a entregar el 26. Y con esta pregunta, digamos que termina la parte de la tutoría del día de hoy. Solo que, Licenciada, dígame. perdón, en esta última pregunta, vamos a como poner un ejemplo de evaluación, ¿no? Sí. Ujú. Ok. Digamos que nosotros vamos a poner un ejemplo de evaluación donde se vean esas dos. Exactamente. Ujú. Gracias. Muchas Sí, gracias por todo el link, me tengo que ir. lo sé. Feliz tarde. Igualmente, solo recuerden que ya va a ser momento de poder entregarla. Bueno, ya está como habilitada la primera tarea que es del foro. Entonces hay que empezar ya del foro, perdón, del mapa El conceptual. mapa. Ajá. Entonces ya empecemos a trabajar en esa parte. Y recuerden que lo importante del mapa conceptual o el propósito del mapa en sí es que se tengan como ideas así breves, pero que de alguna forma engloben los contenidos. Entonces, no vayamos a agregar como demasiada información, porque si no se pierde como todo el propósito. ¿Sí? Licenciada, Dígame. fíjese que yo en el intermedio de la tutoría salí un ratito y no vi la primera pregunta. ¿Cree que me la puede? Sí. Porfa. Vaya, ahorita solo vamos a responder la pregunta del compañero por acá que nos preguntaba cuándo se debe de entregar la primera tarea. Bueno, el mapa conceptual. Gracias. Sí. Vale, entonces el mapa conceptual, ahí tienen un documento en donde les dice qué es lo que debe de llevar el mapa conceptual, que está en la parte de las tareas. Y la fecha límite de entrega es el 3 de marzo, es decir, es lo más tardar. Si usted le entrega antes, mucho que mejor, ¿sí? Pero la fecha límite es el 3 de marzo, ¿sí? Licenciada, y el mapa conceptual, una compañera me estaba preguntando a mí, no sé, ¿se va a hacer en base al video o o en base al material? Tiene que ser en base al material. Gracias. Bueno. Igual el mapa conceptual, ahí les aparece también cómo realizarlo. Está en la parte de las indicaciones donde aparece la descripción de la actividad y les dice, bueno, específicamente con cuál programa tiene que realizarse. Entonces hay que utilizarlo con ese, no lo vayan a hacer en Word porque ahí les dice exactamente con qué programa lo tienen que utilizar. Así que por favor, lean las indicaciones que aparecen para realizar ese mapa. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bien, entonces esto sería, digamos, todo por esta tutoría. Solo voy a terminar de dar la despedida y luego le dicto la pregunta, ¿ok? Bien, esto sería la primera tutoría. Ya quedamos que el día martes de 7 a 8 son las tutorías de repaso. Entonces ahí vamos a ver algunos otros aspectos que ustedes consideren relevantes. Igual, si no, ahí está el correo. Y para que nos estemos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Sobre cómo van a trabajar algunos aspectos.
Entonces, gracias por asistir y nos vemos en la siguiente tutoría.